Bendito Padre, te doy gracias. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra está en nuestro idioma y podemos tenerla gratis. Gracias porque lo más valioso que hay en el mundo es gratis, Señor. Y podemos tenerla en nuestras manos, incluso en nuestros celulares. Gracias por eso. Y gracias porque no hay una sola versión en nuestro idioma, sino porque hay muchas en la cual podemos llegar a un mejor entendimiento, Señor. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a entender lo que hoy vamos a ver. Ayúdame a mí a ser claro, Señor, en las explicaciones, Señor. Y ayuda a los que escuchan, Señor, a poner atención y ayúdales a ponerlo en su corazón, Señor. Te ruego que obres en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿quién viene por primera vez a esta familia? Y por otras 2 o 3 veces por acá, ¿verdad? Solo para ponerlos en contexto, estábamos viendo la carta de Pablo a los Efesios, poco a poco la estamos viendo para saber qué es lo que Dios dice a través de esa carta a los Efesios. Entonces, ya vamos en el capítulo 5, son 6 capítulos, ya estamos más para allá que para acá. Y entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 de Efesios. Capítulo 5 de Efesios. Capítulo 5 de Efesios. Vamos a leer del versículo 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. ¿Quién gusta leerlo? Alguien que tenga voz fuerte. Efesios 5, 15 al 17. ¿Tú quieres leerlo? Ah, bueno, está bien. ¿Alguien gusta leerlo? Efesios 5. Adelante. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ok. Esta pequeña sección de 3 versículos está muy buena, de verdad. Muy retadora. Pero por lo mismo, yo mismo mientras estaba estudiando, me estaba topando con estas verdades y tuve que dividirlo, este pasaje. Y vamos a ver estos 3 versículos en 3 domingos. Entonces, lo primero que vamos a ver es solamente el primer versículo. Por tanto, miren diligentemente cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Bueno, entonces, solo para contextualizar, la última vez que vimos Efesios 5, la última sección que vimos empezó en el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Alguien que gusta leerlo también. Del capítulo 5. Uh-huh. Dice, porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ok, entonces habla de un andar, ¿no? De un andar de a los que Pablo les llama cristianos. ¿No? ¿Cómo es este andar? ¿Cómo dice que andan? En luz, pero no en tinieblas. O sea que antes los cristianos, antes de ser cristianos, antes eran tinieblas, pero ahora son luz. O sea, no es luz y tinieblas, ¿verdad? Es lo que vimos. No pueden ser luz y tinieblas. Ahora, ¿se acuerdan que vimos qué significaba tinieblas? Pues en la oscuridad. Oscuridad, pero ¿qué significa? ¿Qué significado tiene la oscuridad y las tinieblas? Tiene básicamente dos significados. Pecado, ¿sí? O sea, el andar en tinieblas es andar practicando pecados, ¿no? Pero también hay otro significado, y los dos se ponen aquí. El otro significado, ¿alguien se acuerda?
ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la palabra de Dios, exactamente. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios a los cristianos, les dice, antes ustedes estaban en pecados o antes ustedes practicaban pecados. Y antes ustedes ignoraban la palabra de Dios. Pero dice, ahora, antes eran tinieblas, ahora son ¿qué? Y entonces, ¿qué significa luz? ¿Qué significa? Si oscuridad significa pecado e ignorancia de la palabra de Dios, ¿luz qué significa? Conocimiento de la palabra, o sea, la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere. ¿Y qué más dijiste? Y santidad. Casi no te escucho, Daniel. Entendidos de la palabra, de la voluntad de Dios y santidad. ¿Qué significa santidad? Pues simplemente dejo mi pecado y empiezo a caminar como a Dios le agrada, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que pasó para que una persona se cambie de un lugar a otro, de las tinieblas a la luz? ¿Qué pasó ahí? Ahorita estamos recordando qué es lo que estamos viendo, qué es lo que hemos visto también para que los que no habían escuchado esto se pongan en contexto. ¿Qué pasó en una persona que antes era luz y que se trasladó a la luz? Que antes era oscuridad, a luz. ¿Ajá? Ok. Creyó. ¿En quién? En Jesucristo. Básicamente el cristiano antes era luz y Dios lo trasladó. Perdón, antes era tinieblas y Dios lo trasladó al reino de luz o al reino de Cristo. Muy bien. Segundo, su naturaleza entonces cambió. Lo vimos a las 10 de la mañana, ¿no? Cuando algo cambió aquí adentro, de ser tinieblas a ser luz, la naturaleza cambió. ¿Y qué tipo de cosas produce esa nueva naturaleza? Vamos a leer. Versículo 9. Bueno, ya, sí. Porque el fruto de la luz consiste en toda clase de bondad, justicia y verdad. El fruto de la luz. En algunas versiones dice el fruto del Espíritu, pero en los manuscritos más antiguos sí es luz. O sea, ahí se entiende muy bien por qué algunas versiones dice Espíritu por Gálatas 5, ¿no? 21 a 22. Porque ahí dice fruto del Espíritu, pero aquí es fruto de la luz, que viene siendo lo mismo en diferentes palabras. ¿El fruto de la luz qué es, perdón? Toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué significa cada una de estas? Recuerden, esto significa que el cristiano vive así. Es lo que significa. Vive en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Bien. ¿Qué significa en toda bondad? Todo lo que es bueno y agradable. ¿Sí? Más bien en ser benignos unos con otros. Siempre está haciendo el bien, está pensando a cómo hacer el bien. Tiene una inclinación natural a hacer el bien a los demás. ¿Ok? En toda justicia, ¿qué significa? Ok, ahí está. Hacer las cosas como a Dios le agrada. Justicia en la Biblia generalmente debemos pensar en rectitud. Una persona recta como a Dios le agrada. Y en toda verdad, ¿qué significaría? Sin mentira. Sin mentira, ¿sí? ¿Perdón? Actuar con cosas verdaderas. Actuar con cosas verdaderas, ¿cómo sería eso? Ser congruente. Congruencia, integridad. Está bueno porque dice, no solo es como que hacer poquitas obras buenas, poquitas obras como que agrado a Dios poquito, sino que habla de toda, vives en toda bondad, en toda rectitud y en toda verdad. Todo el tiempo estás viviendo así. Bien. ¿Qué piensan de ese estilo de vida?
Es un estilo de vida. ¿Qué piensan de este estilo de vida? Que son los que han creído pueden tener. Ok. En primer lugar, quiero preguntarles, ¿creen que este estilo de vida es posible? Ok. Es posible con el Espíritu Santo. Ok, exactamente. Es posible, pero no para todos. No para cualquier persona es posible. Si no, todas las personas pudieran hacerlo. ¿Verdad que sí? Ok. Es posible, pero no para todo mundo. ¿Para quién sí es posible? Para los convertidos. ¿Qué significa eso? Para los que Dios hizo el milagro de darles vida, de nacer nuevo, como lo vimos hoy, en las 10 de la mañana. A los que Dios hizo ese milagro de traerlos del reino de las tinieblas y colocarlos en el reino de la luz. Parece algo de fantasía, pero es algo muy, muy real. Ese traslado. En otras palabras, Efesios 5:8 dice: ustedes antes eran tinieblas y ahora son luz, y esta nueva naturaleza de luz produce una vida de luz, una vida, un estilo de vida o una conducta diaria donde todos se dirigen en bondad, en toda rectitud y en toda verdad, o sea, en toda integridad. Romanos 6:21, vamos allá, pues Romanos 6:21, corrobora esta idea, pero con otro lenguaje también. Romanos 6:21 al 22. Romanos 6:21 al 22. ¿Quién gusta leerlo? Majo. Dice así: pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muy bien. Ahí está otra vez la palabra fruto, ¿no? Dice, ¿qué fruto? O sea, bueno, habla, sí, fruto. ¿Qué fruto tenías? O sea, ¿qué es lo que salía de ti, no? ¿Qué fruto tenían en ese entonces? Habla, sí o no, habla de un tiempo pasado, como Efesios dice, antes ustedes eran tinieblas. Aquí Romanos dice, ese fruto, ¿qué fruto tenían antes? ¿No? En aquellas cosas en las cuales ahora que son luz, dice, se avergüenzan. Porque el fin de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De las cosas que se hacían siendo tinieblas. Estas cosas de las tinieblas es muerte. El fin de estas cosas, las de las tinieblas, es muerte. Pero ahora, ese ahora habla del nuevo, de esta situación de luz, ¿no? Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos, y una mejor traducción ahí, esclavos de Dios, tienen por su fruto la santificación, ¿no? Entonces, simplemente antes de ser cristianos tenemos una naturaleza. ¿Y cuál es el fruto de esa naturaleza? El pecado. Nada más. Nada más. Y alguien podrá decir, oye, pero hay gente buena que no es cristiana y hace cosas buenas. Pero también lo vimos hoy, ¿no? La persona que no ha creído en Cristo tiene un corazón corrupto. Y todo lo que produce ese corazón es corrupto. Todo. Y entonces necesitamos ese milagro de Dios cuando creemos en Cristo. Necesitamos ese milagro donde nos cambia el corazón. Y ahora de ser tinieblas somos luz y todo lo que empieza a producir viene siendo en toda bondad, en toda justicia, en toda verdad. Y ahora aquí vemos en santificación, o sea, alejándonos del pecado. Entonces, bien,
piensen en sus vidas. Piensen en cómo son sus vidas. Porque eso es de lo que estamos hablando, del andar, ¿no? Efesios 5:15 dice, fíjense, miren bien, miren diligentemente cómo andan. O sea, cómo viven. Cada uno piensa en sus vidas. Y díganme, de acuerdo a sus vidas, ¿es posible una vida así? ¿Qué opinan? Ok, vuelvo a la respuesta. Es posible solamente para los que Dios hizo ese milagro. Si no, por más que lo intenten no van a poder. Por más que lo intenten no van a poder. Bien. Y sí, Pablo da por hecho, tanto en Efesios como en Romanos, que si Dios cambió tu corazón y te dio esa nueva naturaleza divina, que es santa, que es de luz, tus frutos serán acordes. O sea, tus acciones, tu conducta, tus actitudes serán acordes a lo que Dios hizo, a ese milagro. Entonces, Pablo lo da por hecho. Dice que sí se puede. En segundo lugar, no solo es posible, sino que se demanda ese tipo de vida. Vamos a Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. ¿Quién quiere leerlo? Yo leo. Uh-huh. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A ver, otra vez fuerte, porque está bueno ese versículo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí hay una condición, ¿no? Es como decir, sin un boleto no entras al concierto. Por más que lo intentes, ¿no? Por más que quieras o desees. ¿Cuál es el concepto aquí que es condicional para poder ver a Dios? O sea, estar con Dios en el cielo. Santidad. Wow. Esto está fuerte. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué significa santidad? Ok, ¿qué más? ¿O de qué otras maneras podemos entender santidad? Son los apartados, pero para eso, pues, tengo que ser llamado pues por él y arrepentirme de todos los pecados. Exacto. Aceptarlo como Señor y Salvador. Perfecto, muy bien. Santidad significa me alejo del pecado. Lo cual, como dice Mauricio, no es posible si no tengo este nuevo corazón. O si no tengo esta nueva naturaleza. No puedo. Pero se demanda. Este estilo de vida se demanda, santidad. Es un requisito, como vemos ahí. Entonces, el fruto de luz, en el lenguaje de Pablo en Efesios, el fruto de luz se demanda. Y dice, sin esto no puedes entrar al cielo. De hecho, ¿estamos en Hebreos todavía? Sí. De hecho, después de este versículo, el autor de Hebreos lanza una advertencia muy similar a la de Pablo en Efesios. ¿Qué empieza diciendo el versículo 15 después de esta advertencia? 12:15, ajá. Dice, estén muy atentos para que nadie se quede sin recibir la bondad inmerecida de Dios. Hasta ahí. ¿Cómo empieza? Atentos. Miren bien, la Reina Valera, ¿no? Miren bien sus vidas. No sea que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios. Es una, digamos, yo lo diría así, es una advertencia sana, ¿sí o no? Fíjense bien, ¿no? Fíjense bien cómo andan. Es una advertencia sana. Entonces, este andar como hijos de luz, según versículo 8 en Efesios, porque dice, antes ustedes eran tinieblas, ahora son luz, anden como hijos de luz. ¿Es opcional? No es opcional.
para llegar a Dios es necesaria este andar. Por eso Pablo nos exhorta a que observemos con atención y cuidado cómo es que vivimos. Porque no es opcional. No es opcional. Y aquí es donde entramos a lo que vamos a estudiar hoy. Dice, vamos a otra vez regresando a Efesios, por favor. Efesios 5:15. Efesios 5:15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. O miren con diligencia cómo andan. ¿Qué dices? ¿Eres cristiano? Y si eres cristiano, ¿ya analizaste bien tu vida? Eso es lo que está queriendo decir aquí Pablo. ¿Ya analizaste con cuidado y detenimiento cómo vives, cómo te conduces? Es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Mirad pues diligentemente cómo andan. Ahora, quiero que pensemos en esto. ¿Por qué Pablo se dirige a nuestro andar o a nuestra conducta? Andar, ¿qué significa andar? Vamos a aclarar eso primeramente. ¿Qué significa andar? Vivir, ¿qué más? Mi comportamiento, mi vida, ¿qué más? Todas las acciones que hago durante todo el día. Todas las acciones que hago durante todo el día. Ajá. ¿Sí? Y las acciones que hago vienen del pensamiento, ¿no? Todo lo que pienso, todo lo que siento, mis actitudes, todo proviene, significa andar. Simplemente cómo me dirijo todo el día, todos los días. Ese es mi andar. Entonces dice Pablo, mira bien cómo andan, pero háganlo diligentemente. Entonces, ¿por qué Pablo se dirige a la conducta y no a la fe directamente? Sí, exacto. Si alguien diría, oye, ¿eres cristiano? Tú podrías decir, pues sí, tengo fe en Cristo, ¿no? O sea, pero Pablo no se dirige hacia lo que dices creer, sino a lo que haces, a lo que haces. Ahora, ¿por qué Pablo no se dirige precisamente a lo que dices creer? ¿Qué es creer? ¿Qué significa creer? Confiar, ¿qué más? Tener una convicción, ¿ok? ¿Qué más? A ver, allá atrás, ¿qué es creer? ¿Qué significa creer? Algo de lo que ya estás convencido. Convicción, ok. Ajá. Darle credibilidad. Pues. Credibilidad, sí, definitivamente. ¿Sí o no? Esto es algo un poco más abstracto que las acciones. ¿No? Las acciones son bien visibles, ¿sí o no? El creer no es tan visible. De hecho, no es visible el creer, ¿o sí? Es algo bien etéreo, acá viene así como que, pues, ¿cómo sabes si crees o no, no? Las acciones son algo muy concreto. Te preguntaría, ¿cómo sabes que tienes fe? ¿Todo el mundo aquí tiene fe? Sí, puede ser, pero alguien podría decir de otra manera, ¿no? Pues alguien podría decir, es que aquí lo siento, ¿no? O es que, pues, alguien podría decir, nunca me lo he preguntado, o sea, simplemente creo, ¿no? ¿Sí o no? O alguien podría decir, es que un día hice una oración y por eso sé que creo, ¿no? Podría ser también. Pero ninguna de estas... así como de es que siento que creo, o es que pues siempre he creído, no sé cuándo pasó, ¿no? Ninguna de estas es una prueba confiable de que sí creo de verdad o no. En Mateo capítulo 7, muchísimos
o la gran mayoría de los que dicen tener fe se van a ir al infierno. Eso es un hecho. Vamos a Mateo 7, 21 al 23. La mayoría de los que dicen tener fe se van a ir al infierno. Mateo 7, 21 al 23. Dice, ¿ya estamos ahí? Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Una pregunta, ¿quiénes son los que le dicen Señor, Señor a Señor Jesucristo? Generalmente los que dicen cristianos, ¿no? ¿Sí? Un musulmán no le va a decir Señor a Jesucristo, ¿sí? O un hindú, ¿no? Bueno, cualquier otro. Generalmente los que le decimos Señor a Jesucristo son los que decimos creer en Él. Pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que no todos son cristianos verdaderos. O que muchos, pero literalmente dice, no, o podríamos agregarle ahí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que se va a ir al otro lado, ¿no? Muchos, dice 22, versículo 22, muchos me dirán en aquel día. ¿Pero qué significa muchos? ¿Por qué pensamos en la gran mayoría cuando pensamos en muchos? Porque algunos es menos de la mitad. Sí, ok. Miren, Lucas 13, no lo busquen, yo se los leo para un poquito más rápido, pero es algo muy similar a lo que estamos viendo aquí. Lucas 13, 23, alguien le dijo al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le contesta, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces aquí le agrego otro componente para un mejor entendimiento. El pocos. Entonces hablamos de pocos y muchos. Y quiero que piensen en un pastel. Si estamos en un pastel y nomás queda una rebanada y Alexis me dice, oye, ¿cuánto pastel queda? ¿Qué le voy a decir? ¿Poco o mucho? Poco, ¿sí? Y si casi está completo el pastel, ¿qué le voy a decir? Mucho. Ahora, pensemos en esto. Imagínense que tenemos la mitad del pastel. ¿Es mucho o poco? De acuerdo a este concepto. Pues es que no se sabe bien si es mucho o poco, es la mitad. Más o menos. Y un 49% del pastel es poco o mucho. ¿Se le mencionaría así, mucho o poco? No. Ahí está el por qué digo, la mayoría o la minoría. Porque la mitad casi no dice nada. Pero si hablamos de pocos, hablamos de la minoría. Y si hablamos de muchos, hablamos de la mayoría. Bien. Entonces dice versículo 22. Que muchos me dirán en aquel día, y otra vez con eso de Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre, ¿qué no hicimos muchos milagros? Pero Jesús les dice, yo no los conozco, jamás los he conocido. Apártense de mí los que practican la iniquidad o la maldad o pecados, ¿no? ¿Qué nombre portan ellos? Cristianos. El nombre de Cristo, ahí está, ¿no? Los cristianos portamos su nombre, ¿no? ¿Por qué nos llamamos cristianos?
Ajá. Cuando nos decimos cristianos, portamos el nombre de Cristo. Entonces, ellos portan el nombre de Cristo al hacer todas estas cosas, pero Jesús les dice, no los conozco. Apártense de mí. Ustedes que practican la iniquidad. Y entonces aquí se observa claramente que hay una relación muy estrecha entre lo que digo creer y lo que hago, ¿no? Ellos decían creer en Cristo, pero hacían otras cosas, ¿sí? ¿Y qué pasó? Jesús les dice, no son míos, ¿sí? Aunque ustedes digan lo que digan. Si se dicen cristianos, eso tiene otra cosa, es algo diferente. Si ustedes se creen cristianos y ustedes creían que tenían derecho al cielo y a estar en mi presencia, no es así. Lo que dicen creer, debe haber una coherencia, porque si no hay coherencia, entonces yo no los conozco. Bien, vuelvo a la pregunta. Bueno, antes de la pregunta, otra forma de ver esto acerca de Mateo 7, 21 al 23 es que el infierno, aparte de estar lleno de gente atea, de gente que su forma de vivir es odiar, o no perdonar, o no honrar a sus padres, o matar, o mentir, o amar más el fútbol o el celular que a Dios, el infierno va a estar lleno de ese tipo de gente. Pero una parte significativa del infierno lo ocuparán personas que suponen creer en Cristo, pero que realmente no creen. ¿Sí me explico? Vuelvo a preguntar. ¿Cómo sabes que tienes fe en Cristo? ¿Cómo lo sabes? ¿Es una buena forma creer que crees? Sí, o sea, pensar, suponer que crees, o sea, no es una buena forma, porque Mateo 7:21 habla de ese tipo de personas. Oye, yo pensé que era cristiano. Estando ya en la presencia de Cristo, no es un buen momento para decir, oye, me hubieras dicho eso antes, ¿no? No hay vuelta atrás ahí. Ahí está. Por los frutos. Para entender mejor esto, vamos a Santiago. Santiago 2:14. Pensar que tienes fe no es una buena, no es un buen lugar para depositar una confianza absoluta de que tienes fe. Nomás porque piensas que sí tienes fe o porque crees o que durante toda la vida has creído en lo mismo. No es una buena base. Como dice el hermano y como lo estamos viendo, los frutos es algo más visible y entonces es donde tenemos que fijarnos. ¿Cómo vivo? ¿Cómo pienso? ¿Qué es lo que siento? ¿Cuáles son mis deseos? ¿No? Santiago 2. De hecho es un pasaje muy controversial, pero hoy espero que lo entendamos bien, muy bien. Dice Santiago 2:14 al 16. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿No? Y aquí está la discusión. Oye, pero ¿la salvación es por fe o por portarnos bien? ¿No? Y ahí estamos así como que, ¿qué onda? ¿No? Ha sido una discusión tremenda durante siglos, ¿no? Entre, por ejemplo, la iglesia cristiana y la iglesia católica. O sea, ahí está oye, si es por fe, decimos los cristianos, y los católicos dicen, no, es por fe y más fe más obras, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta está en Efesios 2:8-9. Ahí digo, hay más lugares, pero podemos empezar por ahí. Efesios 2:8-9. ¿Cómo es que te salvas? ¿Portándote bien o por fe? Sin las obras de la ley, sin portarte bien. Efesios 2:8-9. ¿Qué dice? ¿Quién quiere leerlo? Adelante, Cris. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Ustedes no tienen ningún mérito?
En eso es un regalo de Dios. ¿Y el 9 también lo leíste? ¿También no? Sí, por favor. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse. O sea, creerse mucho. Ajá. Muy buena. ¿Cuál es la nueva traducción viviente? Es lo que les comento de las varias versiones. Nos ayudan mucho a entender, de verdad. ¿Qué es lo que quiere decir? La salvación no se gana haciendo cosas buenas. La salvación no se gana haciendo cosas buenas. La salvación no se gana. O sea, la salvación se regala. Dios la regala, ¿no? Es un buen lugar para definir si la salvación es por fe o por obras. Dice, porque por gracia, o sea, es un regalo. Porque por gracia ustedes son salvados, no por obras, no por hacer cosas buenas, no por hacerlo. Así no se gana la salvación. Dice, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Otra vez, no por obras. La salvación no es por portarse bien para que nadie se gloríe o se jacte o diga o llegue al cielo y diga, yo me salvé por mis buenas obras, yo me salvé. No, todos los que lleguemos al cielo vamos a decir, gracias Dios, tú me salvaste, tú fuiste, yo no tuve nada que ver ahí. Bien, ahí está el fin de la discusión. Pero entonces regresamos a Santiago 2:14 para seguir con esta cuestión de qué pasó con las obras, ¿no? O sea, ¿por qué las obras son tan importantes entonces? Si las obras o el portarme bien no sirve para mi salvación, ¿por qué siguen siendo tan importantes, ¿no? Ya estamos ahí. Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Entonces ya vimos que sí es por fe en Efesios y la Biblia no se contradice. Esto es algo importante. Entonces, si la Biblia no se contradice, ¿qué quiere decir? Que cuando Santiago dice, si no hay obras, esa fe no te va a salvar. Lo que está diciendo es eso. Si no hay obras, esa fe que tienes o que dices tener, no sirve. No es verdadera, no es real. ¿La fe salvará a alguien que dice tenerla pero no tiene obras o frutos? En el lenguaje de Efesios. Vuelvo a preguntar, ¿la fe salvará a la fe en Cristo? ¿Salvará a alguien que dice tenerla pero que no tiene frutos? No. Y Santiago pone un ejemplo. Si un hermano o una hermana, en versículo 15, no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de ustedes dice algo, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no le dan, o sea, la acción, no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿sirve de algo? No sirve de nada. O sea, lo que digo y lo que hago está desconectado. No hay conexión. Eso dice, no sirve de nada. Dice el versículo 17. Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. O sea, si dices tener fe, pero esa fe no está conectada con acción, con frutos, esa fe es una fe muerta. No tienes fe. ¿Qué significa una fe muerta? Pues no tienes fe. No es una fe real. No es una fe viva. O sea, ¿qué quiere decir? Que si dices creer pero no tienes frutos, olvídate. Vuelvo a preguntar, ¿cómo sabes tú que tienes fe? Y la respuesta a la que estamos llegando es, pues como mis frutos. ¿Qué significan los frutos? La forma en que me comporto. ¿Estoy
haciendo lo que a Dios le agrada. No solo eso, me gusta hacer lo que a Dios le agrada. Eso es un fruto. Porque, ¿qué persona, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? ¿Cuál es el sexto mandamiento? ¿Alguien se lo sabe? El sexto mandamiento es no matarás, ¿no? Y entonces dices, yo ya cumplí la ley, ¿no? Y el punto es, como dice Jesús, habían escuchado antes a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo que si odias a alguien, ya lo mataste en tu corazón. Eres un asesino en tu corazón. ¿Bien? Y dices, wow, ok, pero yo no he matado a nadie. Pero ¿ya perdonaste a todo mundo que tienes que no lo has podido perdonar? ¿Quisieras perdonarlo porque quieres agradar a Dios? ¿O mantienes aquí? Es un ejemplo nada más. O otro ejemplo podría ser, pues, no me gusta mentir, ¿no? ¿A quién no le gusta mentir? Digo, puede haber mucha gente que no le gusta mentir, pero no por el motivo adecuado, ¿no? Por ejemplo, un motivo no adecuado para no mentir es para que no me metan a la cárcel, ¿no? Por ejemplo, yo digo la verdad porque quiero que me vaya bien, ¿no? O yo digo la verdad porque pues no quiero tener problemas. No son motivos adecuados. El motivo adecuado es que quiero agradar a Dios, ¿no? Entonces podemos hacer cosas buenas sin motivos adecuados y eso muestra un andar en tinieblas, aunque haga cosas adecuadas, ¿no? Bien, espero darme a entender. Si no, pueden levantar la mano y pregúntenme, de verdad. Bien, entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo sabes que tienes fe? Por mis acciones, con la motivación adecuada, que siempre es glorificar a Dios, agradar a Dios, agradecer a Dios. Esa es la motivación adecuada. Y si regresamos a Efesios 2.8, vamos a Efesios 2.8, por favor. 2.8 al 10. Porque por gracia sois... Bueno, alguien que gusta leerlo, por favor. Efesios 2.8, pero al 10. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí leímos ahorita, ¿no? Pero fíjense el lugar de las obras, de nuestras acciones. ¿Sí? Síguele, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto está increíble. Viene primero la fe y por la fe somos salvados. No somos salvados por las obras. No somos salvados por las obras. ¿Ok? Sin embargo, las obras juegan un papel importante en nuestra vida ya salvados. ¿Cuál es esta? Que cuando dice que Cristo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, habla de este milagro, ¿no? De este milagro del cual estamos hablando. Pero el propósito es que ese milagro produzca buenas obras, las cuales ya estaban preparadas por Dios para que los que se nos hizo ese milagro en nuestro corazón y darnos nueva vida, podamos andar por ahí. Ahí está la conexión entre fe y obras. Fe y obras. El propósito de Dios al hacer ese milagro en nosotros es asegurar que las buenas obras con motivación adecuada sea el resultado, no el requisito. ¿Sí me explico la diferencia, no? Aquí dice, lo voy a leer, dice, en efecto no es por sus obras para que nadie tenga motivos para presumir. Ajá, sí. Es por sus obras, no, que no presuman, no, que alguien se ponga. Sí, exacto. No es por, exacto. No es porque... Es que yo hice y tienes que salvarlo. Sí, exacto. Muy bien.
pueden dar obras, como estás diciendo, pero es como para entender que esas obras vienen de la buena voluntad de Dios. O sea, como dijiste, obras que ya están como, que Dios ya las determinó, porque de hecho dice que Él me produce en mí el querer como el hacer. O sea, no necesariamente viene de mí, sino que son obras que vienen de Dios. O sea, básicamente como para entender de que sí, o sea, sí hay obras, pero es porque yo ya estoy, o sea, regenerada. O sea, soy creyente, sí, por la fe, pero vivo un estilo de vida, pero estoy regenerada y esas obras vienen por obra del Espíritu Santo, pues que me muevan a hacer obras. Sí, correcto, sí. Sí, este milagro, a lo que mi hermana llama regeneración, es el milagro del cual estamos hablando. El milagro que produce Dios aquí. Creemos en Cristo y ¿no? Produce algo aquí adentro, sobrenatural, pero real. En donde la gente, ahora de, por ejemplo, ser un alcohólico, de hecho, un drogadicto, que no puede dejar su vicio, ¿qué necesita? Un milagro. Entonces Dios hace algo aquí y en vez de anhelar eso, ya ni siquiera lo anhela. Es como que ya no quiero eso, yo quiero otras cosas mejores, ¿no? Hacer el bien, vivir rectamente, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, ese milagro que Dios produce en nosotros. Bien. Ok, entonces, si Dios hizo ese milagro en ti, de cambiar tu naturaleza de las tinieblas a la luz, entonces producirás frutos de luz. ¿Sí o sí? Sí o sí, no hay de otra. Sí o sí. Volvamos a Efesios 5:15, por favor. Efesios 5:15. Dice, miren pues con diligencia cómo andan. Miren, Pablo no se fía de lo que decimos creer, ¿verdad que no? La gente puede decir lo que sea. Cualquier gente puede decir que cree en Jesús, ¿verdad que sí? Cualquiera. Pero Pablo no se fía de eso. Pablo dice, no mires eso. Mira tu forma de vivir. ¿Me amas? ¿Me amas más que cualquier cosa? Pablo dice, miren. Ahora, vamos a hablar de la palabra diligente. ¿Qué significa diligencia? Ser constante y perseverante. La diligencia tiene este elemento de constancia, sí. Pero no es sinónimo no es sinónimo de diligente. ¿Qué significa diligente? ¿Qué más significaría? Adelantarnos. Rápido. Diligente. ¿Alguien tiene celular con internet para buscar la palabra? A ver, Chris. A ver, Pati. ¿Qué significa diligente? Significa que alguien es rápido, cuidadoso, exacto y activo en su trabajo o tarea. Excelente. Muy bien. Rápido, sí, como ya vimos. Pero hay un elemento importantísimo que yo creo que sin ese no puede ser diligente. El cuidado. Por eso algunas versiones dice, mira cuidadosamente. Mira con diligencia. O sea, ¿cuándo miramos con diligencia algo? Cuando nos interesa, puede ser. O cuando está fallando, oye, necesito encontrar la falla. No miras superficialmente, ¿verdad? Intentas encontrar la falla y te estás enfocando y dices, ¿por dónde? Necesito encontrar esa falla. Eso es mirar diligentemente. ¿Dónde está la falla en tu vida? ¿No? Mira diligentemente tu vida. ¿Dónde está eso que dices, esto no es cristiano? Esto es una muestra de que no soy cristiano. Esto es una muestra de que a mí no se me ha hecho ese milagro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar? Más específico. Mira con cuidado. ¿Cómo diriges tu vida?
O mira con cuidado cómo sueles comportarte durante el día. O observa con atención cómo sueles relacionarte con las personas, cómo les sueles hablar. O observa con atención y cuidadosamente qué es lo que estás pensando durante todo el día. Pon esfuerzo y dedicación a observar qué es lo que deseas más en la vida. O en qué te esfuerzas más. Observa con atención, con mucha atención, tus actitudes ante todo. Ante todo. Eso es mirar diligentemente cómo andas. Eso exactamente. En otras palabras, autoanalízate rigurosamente. Diría, o yo podría poner la palabra con severidad, o sea, como si alguien... Es como... bueno, bueno, yo otro ejemplo, pero eso es muy bueno. Un ejemplo más, que quizás más abierto, ¿no? ¿Quiénes de aquí manejamos? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa cuando atrás de nosotros está un tránsito y estamos manejando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Mira, y lo primero que ves es, ¿tengo el cinturón? Así. Bien. Eso es lo primero que haces, porque el tránsito, un tránsito bueno, no te va a perdonar, porque él representa la ley. Él va a ser severo y riguroso, pensando en alguien correcto. ¿Por qué no lo hacemos así nosotros? Ser severos con nosotros mismos, rigurosos, haciendo este autoanálisis, asegurándonos de que nuestro andar sea un andar como hijos de luz, como dice el versículo 8, ¿no? Antes eran tinieblas, ahora son luz. ¿Qué dice? Anden así, anden como hijos de luz, ¿no? Bien. En nuestro andar, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Vamos a continuar. Versículo 15 dice... ¿qué dice el versículo 15? De Efesios 5. Dice, así que tengan muchísimo cuidado de no comportarse como tontos, sino como sabios. Ok, buena versión. Dice, miren diligentemente cómo andan y tenemos que ver algo. ¿Somos de una manera o somos de otra? Somos, en esta versión dice tontos, creo que es buena versión, pero la versión dice necios o sabios. Necios, ¿qué es un necio? Digo, en primer lugar, es bueno identificar por dónde estamos, ¿no? Para saber para dónde vamos. ¿Sí? Es como cuando estamos en una calle y no sabemos por dónde estamos y le preguntamos, oye, ¿cómo llego a tal lugar? Y esta persona dice, pues, vete por ahí, pero si llegas a tal lugar ya te pasaste. Esa referencia es, ok, si ya llegué a ese lugar, estoy equivocado, me tengo que regresar. Apliquen esto aquí. Si notan que su andar es de necios, entonces regresen y digan, por aquí no es. Y agarren el lugar correcto, el camino correcto. Bien, ¿cómo es un andar necio? Bueno, en primer lugar vamos a identificar que esta palabra, ¿qué significa la palabra necio? ¿Ok? ¿Qué más? Descuidado, ¿sí? Insensatez. Bien, hay muchos sinónimos por ahí y en el libro de Proverbios está lleno de proverbios de los necios y los sabios, ¿no? Pero básicamente necio significa tonto, pero no tonto falto de inteligencia. Puede haber gente necia con una ¿cómo se dice? Con un coeficiente intelectual tremendo. ¿Qué significa? Insensatez o necedad, o en este caso como la versión de la hermana dice, tonto significa
no significa que le falta coeficiente intelectual, significa que le falta entendimiento de la voluntad de Dios. Eso es básicamente lo que significa la palabra necio en la Biblia. Le falta entendimiento de la voluntad de Dios. Y esto puede haber muchos ejemplos, muchos ejemplos. Puede ser en cualquier área de nuestra vida, ¿no? En el área familiar, alguien puede ser muy tonto para el área familiar y descuidarlos, ¿no? O alguien puede ser muy necio en la economía y simplemente pues no sabe cómo ser sabio en la economía, en cualquier área. O en lo académico, o sea, ¿ubican a Stephen Hawking? ¿Quién es? ¿Quién lo ubica aquí? Stephen Hawking. Sí, ya se murió. Bueno, lo van a ubicar, es uno que estaba así, y con una silla de ruedas así. Él se le considera como una de las más grandes mentes de este siglo, ¿no? Pero, de acuerdo a la definición de la Biblia de que es un necio, él es un completo necio, o un completo tonto. Si se fijan que no tiene nada que ver con mi intelecto, ¿verdad? Significa que tiene que ver con acá, con el corazón. Él le falló, o sea, él es de las personas más brillantes intelectualmente, pero le faltó entendimiento de la voluntad de Dios. Él dijo, no hay Dios, no existe. Todo eso que del universo, así la majestad del universo, él dice, es por otra cosa que no es Dios. Le faltó entendimiento simplemente. Entonces, por ejemplo, un padre que cede su lugar como proveedor y protector de su hogar se le llama necio. O un joven que no detiene su lengua, sino que habla y habla, en Proverbios se le llama necio. Un joven o una joven que anda de novio en novio, en Proverbios se le llama necio. Simplemente. Un hombre que no se esfuerza en su trabajo se le llama necio en Proverbios. Una persona que le dice a su pareja, vamos a vivir juntos sin casarnos, se le llama necio. Una persona que pierde su tiempo en el entretenimiento, ya sea en su celular o en la tele o en cualquier otra cosa, Dios le llama necio. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Que todas estas cosas o esas ideas del ¿cómo sé que eso es necedad? Todo eso proviene de la Biblia. Todo eso. Cada una de estas cosas que les dije está basado en un versículo bíblico. Y vamos a ver algunas de estas en la semana que sigue. Pero por ejemplo, esto es una probadita. Estamos en Efesios 5:15. Dice, por tanto tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, ahí está la palabra, necio, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. O sea, no perdiéndolo el tiempo. Así pues, no seas necios, sino entiendan cuál es la voluntad. ¿Ya ven cuál es la diferencia? Ser necio es no comprender lo que Dios quiere y por lo tanto no actuar de la manera que Dios quiere. Y lo que Pablo está haciendo aquí es exhortándonos a un autoanálisis. ¿Soy necio? ¿Soy necio? La respuesta sería, pues es que conozco la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y el segundo, ¿la estoy llevando a cabo? Porque si conozco la voluntad de Dios o cuál es el deseo de Dios para mí y no lo hago, Proverbios también lo llama necio. No solamente es conocer, sino es conocer y actuar. Por otro lado, dice, no seas como necios, sino sabios. ¿Qué significa sabios? ¿Qué significa la palabra sabios? Conocer la voluntad de Dios y hacerla. Muy bien. Eso es la sabiduría. Sabiduría no se refiere otra vez al intelecto. ¿Sí? No se refiere al intelecto. Se refiere a conocer qué es lo que Dios quiere. Obviamente, ¿cómo sabemos qué es lo que Dios quiere? Por medio de la Biblia. La única manera. No hay, es como que es que Dios me dijo y tengo una nueva revelación y no.
No hay manera sino leyendo la Biblia. Bien. Sabiduría o ser sabio es conocer la voluntad de Dios, entenderla y actuar de acuerdo a ese entendimiento. Bien. Y esa sabiduría se refleja en el andar. ¿Cómo es un trabajador sabio? ¿Se ve o no? ¿Se nota? ¿Cómo es un padre de familia sabio? ¿Cómo es? Pastorear a sus hijos en el camino de Pues sí, Dios. hay una diferencia, ¿no? ¿Cómo es una mamá sabia? ¿Cómo es un joven o una joven sabio en su hablar, en su vestir y en su trato con los jóvenes del sexo opuesto? ¿Cómo es un estudiante sabio? ¿Cómo es un vecino sabio? ¿No? Bien, con eso termino. Hablamos acerca de dar frutos y hablamos acerca de un autoanálisis severo, riguroso. Porque, ¿qué creen? De esto depende de nuestra vida eterna, de verdad. Porque alguien, como vimos en Mateo 7, puede estar engañado, ¿sí o no? ¿Quiénes están engañados? ¿Quieren vivir engañados? Hagan un autoanálisis, por favor. No dejen que llegue aquel día, como dice Mateo 7, y que ustedes digan, Señor, Señor, es que yo creí que era cristiano. En aquel día ya no hay oportunidad. En aquel día es que ya te pasaste. No era por ahí. Ya no hay oportunidad de regresar. Ahorita estamos en una oportunidad de regresar. Hablamos acerca de ajustar nuestras acciones a lo que decimos creer. Y solo quiero decir esto. Si es que alguien puede actuar como Dios quiere, es porque Dios hizo algo en el corazón. ¿Sí? Como dice Efesios 2, 8, 9, no es por lo que hagamos nosotros, sino por lo que hace Él en nosotros. ¿Cuál es? Entonces dices, pues entonces no, yo no puedo hacer nada. Es correcto, no puedo hacer nada, pero Dios puede hacer algo en ti. Pídeselo. Pídele que Dios haga ese milagro en ti. Y a lo que me refiero es a la salvación, a la vida que Dios da. Cuando Jesús vino y derramó su sangre en la cruz, aparte de perdonar nuestros pecados, borrarlos y darnos, me gusta esta ilustración. Cuando Cristo vino y derramó su sangre en la cruz, vino para dos cosas básicamente. Vino para un montón de cosas, pero dos básicamente grandes. La primera es, a los que creemos en Él, darnos un 10 en la vida cristiana. Un 10 permanente. Permanente. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento que yo me muera y Dios me llame a su presencia, Él no va a tener nada que recriminarme, nada que decirme, oye, debes esto. Oye, hiciste esto. Porque nos dio un 10 permanente. Eso se llama, ¿cómo se llama? Justificación. Nos justificó. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no debemos nada. Y la segunda cosa que hizo, Jesús en la cruz compró un corazón para nosotros. Un corazón santo. ¿Sí? Que Dios cambia en nosotros. Y ahora ya podemos obrar bien. Jesús lo compró para los que creen. Entonces, ¿cuál es la única solución? El único camino para llegar a Cristo. Para llegar para llegar a que cuando estemos frente a Él, Jesús no nos diga, no te conozco. ¿Cuál es la única solución? ¿Portarte bien? No, así no funciona. La única solución es que Él haga algo en ti. Que Dios haga ese milagro en ti. ¿Y cómo se obtiene ese regalo? Por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Fe en quién? En Cristo. Crean en Cristo.
Crean que Él ya hizo todo para que ustedes pudieran estar con Él y pudieran vivir así. Él lo hizo todo. Nosotros nos toca creer nada más. Y como vimos, creer es confiar, soltar en sus manos, tener la convicción total de tú lo vas a hacer. Yo no puedo. Por más que lo intento, no puedo, pero tú puedes hacer eso en mí. Y Dios lo va a hacer. Responder con fe es lo que necesitamos. Responder con fe. Fuera de eso, solamente de parte de nosotros hay maldad hacia Él. Solo respondan con fe. Y Él no va a rechazarte. Dice Juan 6:37, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré. No lo echaré. 40, porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Se fijan que es una historia totalmente diferente? En vez de rechazarnos y decirnos, no te conozco, más bien, no, yo te voy a levantar y te voy a traer a mí. ¿Solo por qué? Por creer en Él, confiar en Él, depositar nuestra fe. Y la única manera de saber si tenemos fe es cómo nos conducimos. Amigo, hermano, crean en Cristo. Es la única manera de llegar a Dios, la única manera. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias por este pasaje, este versículo que solamente alcanzamos a ver hoy. Te pido que tú hagas milagros hoy, Señor, de dar este nuevo corazón, Señor. Y esta salvación, Señor, que solo a ti pertenece, Señor. Gracias porque tu palabra es clara en que no es por portarnos bien ni es por obras, sino porque tú quieres. Pero la fe está de por medio, Señor. No vas a salvar a nadie sin fe. Tampoco vas a salvar a nadie sin Cristo, ni sin el Evangelio. Te pido que hagas tu obra, Señor, y que nos ayudes a creer. Les ayudes a creer a los que no han creído todavía y les ayudes a entender tu Evangelio todavía. Y a los que nos decimos cristianos, ayúdanos a hacer este autoanálisis riguroso, Señor, de nuestra vida, de nuestro diario vivir, Señor. Por favor. Y ayúdanos a entender si estamos caminando como necios o como sabios. Y ayúdanos a que si estamos viendo que ya nos pasamos o que no estamos caminando por el camino que tú pusiste, Señor, ayúdanos a retornar y a caminar por el camino que a ti te agrada, Señor. En nombre de Jesús, amén.